Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. El culto a Baal, en su sentido histórico, ha resurgido metafórica y culturalmente en los tiempos modernos, presentando paralelos sorprendentes que deberían servir como un recordatorio aleccionador del alejamiento de la humanidad de Dios. Las prácticas y principios de este antiguo culto pagano son evidentes en una sociedad cada vez más consumida por la búsqueda de la prosperidad, el materialismo y la gratificación de los deseos carnales. Los ecos del culto a Baal resuenan con fuerza en nuestra cultura actual, aunque no lleven el mismo nombre. En la antigüedad, el culto a Baal se centraba en la prosperidad, la fertilidad y la ganancia material. La gente recurría a Baal con la esperanza de obtener buenas cosechas, riqueza y éxito. Hoy en día, esa misma búsqueda se ha convertido en una obsesión cultural. El materialismo moderno, donde se idolatra la riqueza y las posesiones, refleja la esencia del culto a Baal. Vivimos en una cultura del exceso, donde el lema parece ser que más nunca es suficiente. La gente se esfuerza incesantemente por acumular riqueza, no por necesidad, sino por codicia, para satisfacer un deseo insaciable de lujo y comodidad. Esta búsqueda interminable ha endurecido los corazones hacia lo eterno. La gente es indiferente al destino de sus almas o a la eternidad. Lo único que importa parece ser pagar las cuentas y satisfacer tus deseos físicos. Las palabras de Jesús en Mateo 6, 19, 20 resuenan con una verdad innegable hoy. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones minan y hurtan, pero acumulad para vosotros tesoros en el cielo. Sin embargo, esta advertencia es ignorada por una generación intoxicada por la riqueza material, que busca ganancias temporales a costa de pérdidas eternas. Durante la época del culto a Baal, la prostitución en el templo era a menudo un componente central de los rituales asociados con esta deidad pagana. Este acto era visto como una forma de invocar la bendición de la fertilidad y la abundancia. Si bien la prostitución literal en los templos ha desaparecido en gran medida, su equivalente moderno puede encontrarse en la proliferación de contenido inmoral en Internet y la aceptación cultural de la inmoralidad sexual. Internet y los medios de comunicación se han convertido en templos modernos, donde se sacrifica la dignidad humana en el altar del beneficio y el placer. El contenido inmoral inunda el mundo digital, creando una cultura donde la gente vive para satisfacer deseos carnales. El mantra «Haz lo que te haga feliz» reina supremo, reflejando los valores hedonistas del antiguo culto a Baal. Estos vídeos no solo explotan la debilidad humana, sino que también destruyen vidas, erosionan relaciones y profanan la imagen de Dios en la humanidad. Esta obsesión con la inmoralidad sexual ha llevado a una sociedad insensible al pecado. Lo que antes era vergonzoso, ahora se celebra, ya que la gente busca estos placeres efímeros sin considerar las consecuencias eternas. Gálatas 6:8 nos advierte: el que siembra para agradar a su carne, de la carne segará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sin embargo, en una cultura consumida por la autosatisfacción, esta verdad se ignora y la destrucción sigue. La cultura moderna anima a las personas a vivir su verdad y seguir su corazón, sin importar a dónde los lleve. Este es el pináculo de vivir para la carne. Un estilo de vida que pone la gratificación inmediata por encima de todo lo demás.
Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. En la antigüedad, el culto a Baal proporcionaba un marco para satisfacer estos deseos bajo el disfraz de la religión. Hoy en día, esto se hace en nombre de la libertad personal, pero el meollo del asunto sigue siendo el mismo: la glorificación de la carne. Esta mentalidad es omnipresente en todos los aspectos de la vida. La gente prioriza sus deseos, ambiciones y anhelos por encima de los principios morales o espirituales. En su búsqueda de la felicidad, rechazan los mandamientos de Dios, burlándose de la idea del autocontrol o la disciplina. La advertencia del apóstol Pablo en Romanos 8, 6, 7 es contundente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es hostil a Dios. Una cultura obsesionada con complacer la carne se ha embarcado en un camino de hostilidad hacia su Creador. Vivimos en un mundo que glorifica el exceso: casas más grandes, coches más rápidos, vacaciones lujosas. Todo se comercializa como símbolo de estatus para demostrar el valor de una persona. Esta cultura del exceso refleja el corazón del culto a Baal, donde la ganancia material era idolatrada por encima de todo lo demás. El grito de más ahoga el susurro de la voz de Dios, que llama a la gente a la sencillez, al contentamiento y a centrarse en las cosas eternas. Moisés reiteró los mandatos de Dios a los israelitas en Deuteronomio 6, 12, 15. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor, que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Teme al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él, jurando solo por su nombre. No sigáis a otros dioses, a los dioses de los pueblos que os rodean. Para el Señor tu Dios, ¿quién hay entre vosotros un Dios celoso? La ira del Señor tu Dios se encenderá contra ti, y te destruirá de la faz de la tierra. A pesar de las advertencias de Dios, los israelitas todavía practicaban la idolatría cuando llegaron a la tierra de Canaán, ignorando las advertencias de los profetas enviados por Dios. Por esta razón, Dios los entregó varias veces en manos de sus enemigos. Baal, uno de los dioses más destacados mencionados en la Biblia, fue adorado por los israelitas para gran disgusto de Dios. Los cananeos y los fenicios servían a Baal, considerándolo el dios responsable de la fertilidad y la productividad de los cultivos. Según sus creencias, Baal también influyó en la capacidad de las mujeres para concebir y dar a luz. Los cananeos creían que Baal controlaba la lluvia, un elemento vital para la prosperidad agrícola, especialmente en esa época. Los adoradores de Baal creían firmemente que él gobernaba la lluvia y las tormentas, lo que los llevó a ofrecer sacrificios y realizar rituales para complacerlo y asegurar lluvias abundantes para sus cultivos. La lluvia era considerada una bendición de Baal, crucial para el bienestar y el sustento de las comunidades agrícolas. El culto a Baal estaba estrechamente vinculado a la búsqueda de la prosperidad. Lamentablemente, después de la muerte de Josué y las generaciones siguientes, cuando regresaron de Egipto a Canaán, la influencia del culto a Baal comenzó a infiltrarse en las prácticas religiosas de los israelitas. En Jueces 3, 5, 7 leemos: Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus hijas en matrimonio a sus hijos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los ídolos de acera.
La razón principal de la lucha de los israelitas contra el culto a Baal fue su fracaso en expulsar completamente a los cananeos de la tierra. En lugar de eso, decidieron cohabitar y casarse. Esta alianza impía entre los israelitas y Baal tuvo consecuencias devastadoras. La aceptación gradual de prácticas culturales y rituales religiosos por parte de los fieles dio como resultado la adopción de diversas sectas de adoración a Baal, mencionadas varias veces en la Biblia. Por ejemplo, Jueces 8:33 se refiere a Baal Berit y Números 25.3 menciona a Baal Peor. Fue en Baal Peor donde Balaam aconsejó al rey Balac que permitiera que las mujeres moabitas sedujeran a los israelitas para que cometieran el pecado de fornicación y adulterio. En consecuencia, cuando los israelitas se casaron con mujeres moabitas, también adoptaron sus dioses, incluido Baal, y lo adoraron en Peor. El Salmo 106, 28-29 describe esta situación. Se unieron a Baal de Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Así provocaron a ira a Dios con sus acciones y la plaga se extendió entre ellos. Dios envió la plaga como juicio sobre los israelitas, la cual solo fue detenida con la intervención del justo Finés. Él tomó acción decisiva contra un hombre israelita y una mujer moabita involucrados en inmoralidad, posiblemente cerca o dentro del tabernáculo. Números 25, 6, 9. Este acto de justicia de Finés puso fin de manera efectiva a la devastadora plaga. Las esculturas ugaríticas de Baal lo representan usando un casco adornado con 2 cuernos de toro, probablemente simbolizando fertilidad y fuerza. Estas esculturas muestran a Baal sosteniendo un garrote en una mano, posiblemente representando el trueno, y una espada en la otra, simbolizando el rayo y la vegetación. Por el contrario, las esculturas arameas representan a Baal montando un toro. Astarte, diosa de la fertilidad, es considerada su consorte y está asociada con las estrellas. Anat, la diosa del amor y la guerra, es vista a veces como la consorte y a veces como la hermana de Baal. Los egipcios también adoraban a Baal y otras deidades cananeas, pero su influencia en la religión egipcia no fue tan significativa. Por el contrario, los israelitas abandonaron completamente a Yahvé y se volvieron exclusivamente a Baal como su dios. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses y se cree que triunfó sobre Yam, el dios del mar, y Mot, el dios de la muerte en el inframundo. El culto a Baal se considera extremadamente abominable debido a su conexión con la prostitución ritual en el templo. Era una religión centrada en el placer, lo que hacía difícil para los israelitas abandonarla, ya que esta forma de idolatría estaba profundamente arraigada en la sensualidad, apelando a los deseos carnales. Además, para apaciguar a Baal, a menudo era necesario recurrir a sacrificios humanos, que a menudo involucraban al primogénito de quien hacía la ofrenda. Jeremías denunció esta práctica en Jeremías 19:5, al afirmar: «Han edificado lugares altos a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como ofrendas a Baal, algo que yo nunca les mandé, ni hablé, ni siquiera imaginé». El culto a Baal, tal como se describe en la Biblia, era una religión centrada en la prosperidad y la búsqueda del placer. Hoy en día vemos un pensamiento similar en la prevalencia del Evangelio de la prosperidad. Esta teología distorsionada enfatiza el éxito mundano, la riqueza material y el bienestar físico como señales del favor de Dios. Coloca la búsqueda de la prosperidad por encima del crecimiento espiritual y la intimidad con Dios. Hay personas en el mundo que adoran a Satanás y están entre los más ricos. Sin embargo, el dinero no prueba que uno tenga una relación correcta con Dios o que sea favorecido por Él. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo advierte:
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo predicamos un evangelio diferente del aquel a quien les predicamos, sea maldito. Pablo tenía una respuesta particularmente dura hacia cualquiera que predicara otro evangelio. No importa quién trajo este falso evangelio, ya sea él o un ángel, este evangelio debe ser rechazado sin negociación. Hoy en día, otro evangelio se ha apoderado de muchas iglesias, el evangelio de la rentabilidad. En este sentido, la gente ya no acude a Dios por quien Él es, sino por lo que Él puede hacer por sus vidas. Se trata de una fe provechosa, basada en la creencia de que obedecer y creer en Dios traerá beneficios materiales o personales. La teología detrás de esta fe rentable dice: cree en Dios y Él te hará rico. O bien, cree en Dios y Él te hará 100% saludable. Esta teología sugiere que Dios cumple todos los sueños locos de aquellos que creen en Él. Sin embargo, esto es erróneo, porque si bien Dios puede hacer todas estas cosas, hacerte rico, sanarte y hacer realidad tus sueños, la pregunta es: ¿está Él dispuesto a hacer esto por todos? ¿Y promete esto a todos los creyentes? La teología rentable centrada en la fe se centra solo en lo que Dios puede hacer, en lugar de en quién es Él. Ante el regreso del culto a Baal, en la forma del Evangelio de la Prosperidad, estamos llamados a abrazar el verdadero Evangelio de Jesucristo. El Evangelio auténtico nos desafía a priorizar el crecimiento espiritual, entregar nuestras vidas a Cristo y seguir sus enseñanzas de todo corazón. Nos obliga a amar a nuestro prójimo, a servir a los marginados y a entregarnos sacrificialmente. El verdadero Evangelio nos recuerda que nuestro mayor tesoro no está en las posesiones terrenales, sino en la esperanza eterna que se encuentra solo en Cristo. El resurgimiento del culto a Baal, encarnado en el surgimiento del Evangelio de la Prosperidad, nos llama a permanecer vigilantes y arraigados en la verdad inmutable de las Escrituras. Debemos resistir la tentación del éxito mundano y del materialismo, y en cambio fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que seamos un pueblo que abrace el verdadero Evangelio y viva su mensaje transformador, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones y compartiendo la esperanza de salvación con un mundo necesitado.